¿Qué tal, queridos estudiantes? Espero y en esta medida de cuarentena todos se encuentren bien y con la bendición de Dios espero volverlos a encontrar muy pronto. La razón por la que realicé este pequeño video es para poder explicarles el ingreso a la nueva unidad. Eh, Esta unidad que vamos a tratar se viene siendo vectores y para lo cual yo les mandé una pequeña tarea. Les voy a explicar en qué consiste la nueva unidad. La unidad he creado un pequeño plan de trabajo, mi PUTS. Los voy a compartir ahorita. Permítame, por favor. Si es que podemos estar observando todos al mismo tiempo. Yo tengo aquí mi planificación, en el cual vamos a tratar lo siguiente. Vamos a tratar qué son los vectores, podemos graficar un vector en el plano cartesiano hallando su módulo. Realizar operaciones en el espacio vectorial, realizando cálculos entre los diferentes puntos. Y por último, determinar la ecuación de la recta, de una forma vectorial. Pero bien, hemos hablado de vectores y cosas así, pero muchos de ustedes, señores estudiantes, nos estaremos preguntando, ¿qué es un vector? ¿Ya? Para poder hablar de vector, yo les invito a que me pongan atención a esta pequeña presentación, en donde explicaré un poco más detenido. ¿Sí? En este video vamos a aprender qué es los vectores. Pero para poder saber qué es los vectores, quiero que sepan qué es una magnitud, ya que el vector es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Muy bien, vamos aprendiendo qué ha sido una magnitud. Una magnitud son todas las propiedades que se pueden medir y que tienen estudio en las ciencias experimentales. ¿Ya? Esto suena como un poquito confuso, pero muy bien, les quiero explicar qué es una magnitud. ¿Ya? Y como aquí tengo una tablita, las cuales pueden observar algunos tipos de magnitudes, como pueden ver la longitud, el tiempo, la masa y la temperatura. En esta gráfica, en esta tabla, yo he puesto para cada tipo de magnitudes su símbolo y su unidad. ¿Sí? Las cuales son todas las que se pueden medir. Para ello necesito definir su unidad de medida. Listo. Ejemplo, la longitud. ¿Qué es la longitud? Es una magnitud medible, ¿verdad? Matemáticamente la expresamos con el símbolo X y la unidad de medida en el sistema internacional son los metros. Pero podemos también trabajar con otros tipos de unidad de medida diferentes a la internacional, ¿verdad? Por ejemplo, viene siendo el kilómetro, viene siendo centímetros, ¿sí? Y todas estas unidades de medida, ¿de qué? De longitud, de distancia. Adicional a ella, también tenemos otras unidades de medida, como viene siendo el tiempo, lo cual todos sabemos que el símbolo del tiempo es la T minúscula, ¿verdad? Y la unidad internacional de medida son los segundos. Pero asimismo también los puedo tomar o medir en minutos, en horas, en semanas, meses, años, dependiendo la necesidad que se requiera, ¿verdad? Otra magnitud es la masa, ya que yo puedo también decir que los puedo medir, son números exactos. El símbolo de la masa ha sido la M y la unidad de medida la G de gramos. La unidad de medida internacional son los gramos. El último ejemplo que puse, la temperatura. El símbolo es la T mayúscula y se pueden medir de forma internacional los centígrados, pero también los podríamos medir como grados Kelvin, ¿verdad? Depende de las unidades que se utilicen. Por ahora, quedémonos que las magnitudes son todas las que se pueden medir, como estos ejemplos. Ahora, las magnitudes se dividen en dos partes. Pueden ser dos, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Pero ¿cuáles son las magnitudes escalares? Son todas las que se pueden representar únicamente con un número y su unidad. Ejemplo, aquí tengo que podemos decir que Pacayacu se encuentra a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Sí? Esta es una magnitud escalar ya que tengo un número y su unidad. Otro ejemplo claro puede ser cuando vamos a la finca y decimos que yo tengo una extensión de mi terreno o mi terreno tiene una extensión de 50 metros cuadrados. Aquí y donde vayamos, estas unidades son interpretadas, son fácilmente entendidas, ¿verdad?
Entonces, otro ejemplo que ustedes pueden observar, o una de las magnitudes escalares que se puede utilizar, es que yo puedo decir que tengo 12 kilogramos, ¿sí? Al decir 12 kilogramos, tendríamos exactamente cuánto es la masa, ¿ya? Esto es muy puntual, ¿verdad? Y el último ejemplo, como pueden ver, es que yo puedo decir que me demoré trabajando 5 horas. Entonces, tengo como unidad de medida el tiempo, ¿verdad? Yo puedo decir que tengo 5 y unidad horas, 5 horas. Cualquiera de estos ejemplos que yo les he puesto son totalmente aplicados a la vida cotidiana de nosotros y se entiende o me explica lo que ha sido las magnitudes escalares. Pero bien, pasemos a lo que nos interesa, pasemos a lo que realmente queremos aprender, magnitudes vectoriales. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es una magnitud vectorial? ¿En qué consiste, verdad? Muy bien, la magnitud vectorial adicional a la escalar, esta tiene una unidad o número y una unidad de medida, ¿ya? Pero tiene una gran diferencia o tiene algunas cositas que lo diferencian, ya que necesitan de una dirección y sentido para que sean expresadas claramente. El siguiente ejemplo, los siguientes ejemplos que les voy a poner, nos ayudará a extender para poder entender de mejor forma qué es una magnitud vectorial. Ejemplo, si yo digo que voy del Lago Agrio a Pacayacu, ¿sí? Y me voy a una velocidad de 50 kilómetros por hora, yo estaría hablando de una magnitud vectorial. Yo tendría que especificar adicional qué cosa, la dirección, ¿sí? Es decir, de dónde voy y hacia dónde voy. Puedo decir que voy hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Como ustedes saben, no viene siendo lo mismo que yo tenga 50 kilómetros por hora de Lago Agrio a Pacayacu que 50 kilómetros por hora de Pacayacu al Lago Agrio, ¿sí? Entonces tengo que indicar y específicamente hacia dónde están los 50 kilómetros por hora. Otro ejemplo viene siendo la fuerza. Y aunque, bueno, me estoy metiendo un poquito en la materia de física, en este ejemplo yo les puse que tengo 15 newtons. Y como ejemplo puede decir que ustedes se encuentran trabajando con sus padres en la finca y aplican una fuerza de 15 newtons para mover un objeto, mover una caja. Y yo tengo que decirle, vea, joven, hágame una fuerza, pero tengo que decirle hacia dónde, ¿verdad? Puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. En este ejemplo, clave, estaríamos moviendo un objeto, vamos a decir que el objeto es una mesa. Entonces yo digo, joven, por favor, muévame esta mesa hacia la derecha. Y la persona ha ejercido una fuerza de 15 newtons. Existen otros ejemplos u otras formas donde podríamos aplicar las magnitudes vectoriales. Pero para todas ellas necesitamos una dirección y un sentido hacia dónde se va a aplicar dicha fuerza. Puede ser con la aceleración o la fuerza, como están observando. Pero bueno, por ahora entendamos que las magnitudes vectoriales no basta solo con tener una unidad y un número, ¿verdad? Sino también toca decir hacia dónde se encuentra la fuerza, se encuentra la magnitud vectorial o su dirección y su sentido. Muy bien. Voy a pasar a explicarles qué son los vectores. ¿Qué es un vector? El vector viene siendo nada menos que una flecha. Un vector es una flecha que me indica diferentes cantidades. Como por ejemplo, esta flecha yo la puedo mover hacia diferentes lugares. Y un vector va a tener diferentes características, ¿verdad? La magnitud viene siendo esta R con los palitos hacia alrededor. Esta es la magnitud. ¿Listo? Para cuando representemos la magnitud, siempre recuerden, jóvenes, nos vamos a representar con la R mayúscula y los dos palitos. También podemos llamarlos módulo, ¿verdad? La magnitud es lo que mide la flechita. Es decir, en este caso, 10.33. Pero si la flechita o la flecha fuera más grande, podría decir que es 18, y si fuera más pequeño, de 8. Esa es la primera característica del vector, la magnitud, que es lo que mide la flecha.
Y miren que el vector puede estar donde quiera, ¿verdad? Puede estar dibujado aquí, aquí o donde sea, en cualquier parte del plano cartesiano. Y sigue siendo el mismo vector. Es decir, las mismas características van a ser en este vector, no importa dónde se encuentre ubicado. Entonces, señores, primera característica, la magnitud. Quiero explicarles un poquito más de la magnitud. Por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos a este muchacho haciendo fuerza, ¿verdad? ¿Ya? Este va a alar el carro con la piola, pero ¿hacia dónde va a alar? Con la flechita hacia la derecha. Por esto tendríamos que indicar cuánta fuerza hace. Y aquí tengo, ¿cuánta fuerza hace esta persona? Hace 50 newtons. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Listo? Como les decía ahorita, no es lo mismo que haga hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Listo? Pero bueno, vamos a agregarle una persona más aquí. Vamos a agregarle 2 personas. ¿Qué sucede si yo le pongo 2 personas? Obviamente va a ser más fuerza, ¿verdad? ¿Hacia dónde iría la fuerza de aquí? Hacia la derecha. Pero como pueden ver, la flechita automáticamente se hizo más grande. La vamos a volver a graficar. Aquí tenía 50 newtons. Y si pueden ver aquí, se duplicó, es decir, se hizo mucho más grande. Como tenemos aquí de 100 newtons. Muy bien. Pero yo podría quitarle la persona y ponerle acá, ¿verdad? Y eso va a depender hacia dónde se encuentre dicha fuerza. Entonces, esta es la segunda característica del señores. Su dirección. Pero muy bien, jóvenes. Para que una flechita o un vector se componga como tal, tendríamos que tener, repito, ¿no es cierto? Tendríamos que tener su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Cómo saben o quién tiene la idea de cómo sacar una dirección? ¿Cómo saber la dirección de dicho vector? Muy bien. Esto es fácil y sencillo. Esto se rige por su ángulo. ¿Sí? Como pudieron ustedes observar aquí en este momento, yo he repetido la flechita y yo lo voy a poner en la parte de acá abajo, en la parte inferior. ¿Sí? Muy bien. Pero esto tiene aquí un ángulo, ¿verdad? ¿De qué plano lo tomamos en cuenta? La medida para tomarle su ángulo siempre se toma en cuenta de la parte de la X, del plano cartesiano, de la parte de la X, ¿sí? En este caso, el ángulo que está utilizando esta gráfica es de 45. Lo puedo poner aquí para que sea más fácil de entender, ¿verdad? En este caso, el ángulo ha sido de 45. Pero yo lo puedo hacer más chiquito, ya no será de 45, ¿no es cierto? Será de 13. O lo puedo hacer mucho más grande, puedo decir que ya es de 180, 128, siempre donde se encuentre la flechita se va a medir con respecto al eje X. Si yo lo hago hacia abajo, entonces el ángulo ahora va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, una de las características ha sido cuánto mide, otra de las características, la dirección, y la última característica, el sentido. Las 3 características de un vector. Queridos jóvenes, entonces vuelvo y repito para que se tenga en cuenta de cuáles son los componentes de un vector. Los componentes de un vector han sido su magnitud, su dirección y su sentido. En las próximas clases les estaré compartiendo asimismo más extractos de videos como este. Este pequeño video lo he hecho con el afán de poder darles una pequeña introducción a lo que había sido los vectores.